Ya, como les había mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre gestión eficiente de un buen tema y diseño de investigación y carta al editor. Ya. Como ustedes bien saben, una buena pregunta en realidad implica una buena planificación y una respuesta para ello, ¿no? Entonces nosotros en realidad tenemos que definir durante una buena pregunta en qué lugar vamos a realizar, o sea, en qué población, y un buen diseño metodológico para justamente hacer un análisis de datos y realizar, ¿no? Y tener nuestras conclusiones y responder a esa buena pregunta que tenemos. Entonces, tenemos pregunta, la hipótesis de lo que nosotros pensamos, los objetivos que vamos a plantear justamente con ello, ¿no? Y todos los pasos para obtener los resultados al final de un proyecto de investigación o una tesis. Bueno, el proceso de investigación, en realidad, la investigación cuantitativa es delimitar nosotros, delimitamos un tema, un planteamiento de problema, junto con sus objetivos, su justificación y su hipótesis. Entonces, si delimitamos el problema, ¿no? Generalmente nosotros ponemos la localización territorial, espacial, temporal que tenemos, planteamos los objetivos que va dependiendo a ese planteamiento del problema y luego justificamos qué trabajo vamos a hacer. Entonces, en la justificación siempre generalmente es el por qué nosotros realizamos la investigación. Puede haber una justificación económica, académica, investigativa, salud pública, una justificación pronóstica, cada justificación que ustedes tengan con su respectiva cita. Y de ahí planteamos la hipótesis, ¿no? Que son justamente en relación a estos objetivos que nosotros planteamos, que es más o menos deducir qué es lo que puede salir para nosotros y con ello tener un buen diseño en el cual vamos a aplicar, ¿no? Todo este tema y este es el proceso de la investigación cuantitativa, que es la gran mayoría de sus tesis, ¿no? Entonces, para eso tenemos diseños de investigación, los descriptivos que no estamos utilizando para la universidad, porque solamente es describir, los analíticos, que es los observacionales, que generalmente nosotros sí empleamos en nuestra universidad, de corte transversal, que es un definido tiempo, casos y controles, que tenemos casos sanos y casos enfermos, y tenemos cohortes que pueden ser retrospectivas o prospectivas. Retrospectivas que va hacia atrás, prospectivas que van hacia adelante. Y también tenemos ensayos clínicos, que generalmente estos se hacen los ensayos para fármacos, ¿no? Ensayos de fármacos oncológicos también, ¿no? Y tenemos estudios secundarios que son revisiones sistemáticas o metaanálisis, guías de prácticas clínicas y estudios económicos. También estamos aprobando revisiones sistemáticas como tesis. Habíamos hablado que el trabajo ideal es que sea factible, innovador, novedoso, ético y relevante. Y dentro de la investigación observacional, que es una investigación donde no interviene directamente las variables, ¿no? Se observa y se recoge información. Y la experimental, donde el investigador manipula una variable, ¿no? Una variable independiente para observar el efecto de otra variable dependiente. Entonces, nosotros tenemos en realidad la variable X o causa por la variable Y, que es el efecto en tal población realizado en un lugar respectivo o un tiempo respectivo. La causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. Entonces, en las preguntas de los exámenes va a venir variable independiente, cuál es la variable independiente y así sucesivamente. Entonces, si nosotros vamos a preguntar factores asociados a ver, Carmen Najarro, está ahí. Sí, doctor, presente. ¿Cuál es tu tema de investigación? El que estás Mi tema usando, de, doctor. Ujú. mi tema de investigación es alimentación, ¿cómo era? La educación alimentaria como factor de riesgo en pacientes hospitalarios, como factor de riesgo de colecistitis. Educación alimentaria ¿como factor De qué? riesgo de colecistitis. ¿Puedes De repetirlo, ri- por favor? la Ujú. educación, la educación alimentaria como factor de riesgo de colecistitis, doctor. Ya, a ver. Como factor de riesgo. Si hablamos de factor de riesgo, es un estudio corto, ya. Educación alimentaria, ¿cómo lo vas a medir? Siempre ustedes pregúntense cuando tienen variables, ¿cómo ustedes miden esas variables? ¿Cómo vas a medir la educación alimentaria?
No, doctor, disculpe, mi esto era estado nutricional, actividad física y consumo de comida chatarra asociados a colecistitis en pacientes hospitalizados de Villa Salvador. Bastante largo, ¿no? Como para poder Sí, aplicarlo. O sea, tendrías que poner o estilos de vida asociados o estilos nutricionales asociados o de repente nivel de conocimiento sobre nutrición, sobre buena nutrición asociado a, ¿no? No sé, cualquiera de claro, esas tres justo estaba viendo variables eso, lo que pasa era que estaba viendo un cuestionario validado. de nutrición probablemente o de nutrición Ajá, saludable. Ujú. sí, estaba buscando, doctor. Listo. Entonces, digamos que en tu caso sería estilos de vida asociados a colecistitis, ¿no? Si es asociados, es un estudio transversal. Si es de riesgo, es un estudio cohorte. Lo mejor siempre es cohorte, y cuando es cohorte es medir antes y después. Y transversal es en un solo tiempo. Digamos que es transversal, ¿no? Estilos de vías asociados a colecistitis aguda en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital de Villa El Salvador. Si ustedes ven los estilos de vía, entonces sería la variable independiente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Uno de ellos es la dieta rica en grasas. Eso es lo que quiere referirse su colega, ¿no? Para más o menos ayudar. Y la dependiente es la colecistitis aguda, ¿no? Entonces, lo que estaba planteando era un estudio analítico transversal, ¿no? Entonces, descriptivo es un estudio que en realidad no busca la causa y efecto entre las variables. No hay hipótesis, por si acaso. En descriptivo no hay hipótesis. En analítico sí, dependiendo de los objetivos. En descriptivos tenemos reporte de casos, series de casos, bueno, a veces también tenemos justamente revisiones sistemáticas, a veces descriptivas, ¿no? Estudios epidemiológicos, prevalencia y epidemiología. Y analíticos, estudios de casos y controles, cohortes y algunos transversales, ¿no? En observacionales es que no se toca al paciente, no hay intervención. Experimental sí se toca al paciente y sí hay justamente manipulación de las variables, ¿no? Casos y controles, generalmente es retrospectivo, siempre es retrospectivo. Los casos están enfermos, de alguna enfermedad rara, lo que sea, ¿no? De la enfermedad o outcome a la causa probable. Hay un grupo sano y un grupo enfermo, ¿no? Pero ambos grupos están expuestos a este factor. El estudio cohorte puede ser retroprospectivo si los casos están expuestos, de la causa a la enfermedad. Y un grupo particular expuestos y no expuestos a un factor de riesgo que consideran y ven el desenlace, ¿no? En cuanto a estudios de casos y controles, tenemos que los casos y controles están relacionados de manera más fuerte, ¿no? Permite ver si el efecto está relacionado o asociado a una causa, ¿no? Ejemplo, HIV y homosexualidad. En cambio, el cohorte permite ver si la causa está relacionada a un efecto, o sea, de la causa de la enfermedad, o sea, homosexualidad y HIV. Entonces, la pregunta es siempre en signos de interrogación, debe estar relacionada con dos o más variables, me dicen quiénes debo estudiarla y dónde voy a realizarla y en qué periodo, ¿no? Por decir, relación del síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos en estudiantes de medicina en la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuál es la relación de este síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos en los estudiantes de medicina? ¿No? El objetivo es determinar la relación entre ellos y la exposición prolongada de dispositivos electrónicos. Y la hipótesis es si existe relación entre este síndrome visual y la exposición prolongada, ¿no? Entonces tenemos pregunta, objetivo, hipótesis. Nuevamente, otro ejemplo. Asociación entre la edad materna avanzada y riesgo de mortalidad neonatal en el centro materno infantil durante los periodos que mencionan ahí. ¿Existirá asociación entre la edad materna y avanzada y riesgo de mortalidad? Es la pregunta, ¿no? El objetivo sería determinar la asociación entre la edad materna avanzada y riesgo de mortalidad en dicho centro. Y la hipótesis es si existe asociación entre la edad materna y riesgo de mortalidad. Entonces, con ello, ya saben, su tema, su objetivo, su pregunta. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen su pregunta, su objetivo, su hipótesis, ¿ya? La carta al editor. La carta al editor tiene importancia en cómo uno debería redactarlo, ¿no? Se debe escoger un tema actual y un artículo recién publicado. Y en las referencias bibliográficas citadas deben utilizar fuentes de alta confiabilidad y autores que le den esta fortaleza. Por decir, hemos hablado con mi grupo en carta al editor, si estamos hablando de un tema de
medicina alternativa, un fitoterapeuta chino. Si estamos hablando de un tema de gestión, un gestor en salud. Si estamos hablando eh, de un tema de cáncer, un oncólogo. Si estamos hablando de un neumólogo, de preferencia el asesor temático que sea un neumólogo. Y así sucesivamente para que le des impacto, ¿no? Bueno, entonces, en las referencias bibliográficas citadas se deben utilizar fuentes de alta confiabilidad y autores que le den justamente este argumento que habíamos mencionado, ¿no? Las características es que una comunicación bidireccional de interacción de investigadores indudablemente impulsa el desarrollo de esta ciencia, es una comunicación simple en revistas científicas, ¿no? Y recoge públicamente la opinión de otros colegas o un hecho muy importante, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí, neumonía e insuficiencia cardíaca más allá de un sentido bidireccional, en la revista de la facultad. Hablando sobre neumonía adquirida en la comunidad y que se ha implementado de nuevo en esta neumonía adquirida en la comunidad, como pueden ver aquí en la guía de práctica clínica. Como es algo pequeño, es algo en realidad que se debe reportar algo sencillo, conciso, preciso, ¿no? Algo que aporte más. Entonces aquí menciona justamente ellos, ¿no? Entonces generalmente son de 500 a 750 palabras, no más, con sus referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, las cartas a editores y su importancia de cómo redactarlas es que este surge de un debate entre investigadores sobre posibles nuevos hallazgos que puedan haber, ¿no? Y que generalmente se están justamente implementando que estas cartas a editores sean novedosas, ¿no? Por lo tanto, es un tema de interés público, ¿no? Esta carta al editor puede tener uno o más autores, generalmente las revistas abarcan solamente tres, ¿no? Y contiene la metadata o generalmente uno puede agregar incluso información nueva que uno pueda entender o ver de otros lados. Entonces aquí, colecistectomizados con diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, ¿no? Nuevamente, cáncer de vesícula biliar, ¿no? Justamente sus estadísticas, ¿no? En quienes se presentan, ¿no? Y aquí lo que mencionamos sobre cáncer de vesícula biliar, justamente a nivel nacional, qué cosas se han implementado, por qué no se ha actualizado, ¿no? 2010 a 2012. Entonces, hay tipos de cartas a los editores: discutir o criticar un trabajo previamente publicado, comunicar un hallazgo clínico experimental, ampliar un trabajo previamente publicado, criticar sobre un hecho médico de dominio público, comunicar los resultados de un estudio semejante a otro y opinar sobre la editorial de alguna revista, ¿ya? Entonces, nosotros discutimos o criticamos un trabajo, pues una aclaración sobre los índices de producción de tesis en una universidad, ¿no? Aquí está mi asesor de doctorado, ¿no? Doctor Vélez, buena gente. La enfermedad de Carrión, denominación correcta, pero no la única, ¿no? Amplía, interpreta o explica algunos aspectos de trabajos previamente publicados, ¿no? Como la enfermedad de Carrión en este caso. Comunica brevemente los resultados de un estudio semejante, ¿no? Respuesta a la queja de un autor justamente sobre la notificación de plagio, ¿no? Como podemos ver. Opina sobre algunos aspectos de la política editorial. Aquí tenemos de otro autor, ¿no? De Percy Maita, sobre los errores en la afiliación, responsabilidad de autores y editores. Emite un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público, la mortalidad de médicos en serums, ¿no? ¿Cómo vamos con respecto a ello? Otro ejemplo, los nuevos mártires de la medicina, que de repente habrá algún nuevo mártir próximamente de la universidad, ¿no? Las cartas al editor, importancia y cómo redactarlas, en realidad es que nosotros debemos tener un conocimiento argumentado y las fuentes de donde sacamos, una formalidad. El autor debe dirigirse respetuosamente y con educación y debe tener ética, ¿no? Se debe referir el contenido siempre citando, ¿no? Citando, por favor. Y no debe ser unas críticas al autor, sino debe ser justamente algo objetivo que uno quiera comunicar. Antes de enviar la carta a una revista, el autor debe leer las normas o las directrices. Por eso que esta semana que ustedes terminan carta al editor, tienen que leer cuáles son las directrices de las revistas que ustedes van a enviar, ¿no? Tiene un límite de palabras y el tema central y objetivo debe centrarse en algo relevante, ¿no? Otro ejemplo de uno de sus tutores también, el doctor Cornejo, ¿no? Sobre la cirugía robótica en América Latina y la implementación en los sistemas de salud, ¿no? Nuevamente, algo novedoso.
Otro tema con ustedes que hemos desarrollado sobre cáncer gástrico y la vitamina D. Un tema en realidad que nosotros hemos puesto con un título novedoso, ¿no? Así como les digo, como su Instagram, que ustedes tienen que ser novedosos. Puede ser la vitamina D, el rayo de sol que ilumina el tratamiento de cáncer gástrico, ¿no? Acá como pueden ver. Cáncer gástrico con sus tablas de frecuencia, su incidencia, ¿no? A nivel internacional. Y acá explicamos el por qué nosotros estamos agregando la importancia de la vitamina D, ¿no? Otro de ustedes, ¿no? Como pueden ver. Así, alumnos como ustedes, por si acaso, ¿ah? De Lucila Carvajal, de la enfermedad del estudio del tumor gastrointestinal en el Perú, ¿no? Nuevamente, la frecuencia del tumor gastrointestinal, ¿no? ¿Qué se está haciendo actualmente en el tratamiento del tumor gastrointestinal, ¿no? En Perú. Esta es una de mis primeras cartas al editor que apareció en pandemia cuando estuve en cuarentena, que era sobre desafíos en la atención de los pacientes con cáncer, cómo se estaba reorganizando justamente la atención a pacientes oncológicos en ese tiempo de la pandemia, que varios se quedaron sin atención, y cómo utilizaron estrategias para poder volver a atender, incluso ahí se vio la telesalud, ¿no? Entonces hay cartas notables justamente sobre como gastritis crónica activa, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Justamente Robin Warren y Barry Marshall vieron sobre justamente el tema de la gastroscopías y de la gastritis crónica antral, ¿no? Justamente fue una carta al editor, ¿no? En Nature en 1937 se rechazó esta carta al editor sobre el ciclo de Krebs, increíble, ¿no? Y ahí nosotros lo utilizamos en la medicina, ¿no? Hans Krebs descubrió el llamado ciclo de Krebs, un mecanismo biológico que los alumnos estudian hoy día en bioquímica, y la revista Nature declinó publicar esta publicación, ¿no? Y el artículo me fue devuelto después de 5 días, después acompañado por una carta de rechazo, ¿no? Fue la primera vez en mi carrera. Muchos años después, Nature publicó un comentario en el que reconocía este y otros errores similares. Entonces, chicos, si ustedes mandan una carta al editor y les rechazan, arréglenla o mejórenla y mándenla a otra revista. Mira, si a Hans Krebs, que lo mandó a Nature, y Nature en realidad lo rechazó, imagínense. Entonces, yo siempre les digo, siempre toda carta, toda investigación es publicable. Solo depende de qué enfoque uno le pueda tener, ¿no? El ciclo del ácido cítrico también, como pueden ver, ¿no? Premios Nobel en medicinas que usaron justamente con respecto a cartas a editores que fueron antiguamente rechazadas y que ahora son ampliamente estudiados, ¿no? Nature, James Watson y Crick anunciaron la estructura del ADN, ¿no? También una carta al editor, ¿no? Sobre el descubrimiento justamente del ADN, ¿no? Premios Nobel que hemos mencionado. Y con eso terminamos práctico, sencillo, las cartas al editor. Solamente para mencionarles, ¿no? Por decir, si ustedes hacen una carta al editor, acá, importancia del tumor de estudio gastrointestinal en Perú. Tumores del estroma gastrointestinal, ¿no? Acá como podemos ver, las frecuencias, características claves, ¿no? Y qué es lo que uno quiere agregar. En este caso, las mutaciones KIT, ¿no? Y esta es una de las cartas al editor que justamente están siendo más citadas también. Ahora, otro tema que quería complementarles, que la última vez no pude complementarles, era sobre... Cuando ustedes eligen su tema, ¿no? Que puede ser factible, interesante, novedoso, ético, relevante, que ya habíamos hablado, que ustedes tienen su planteamiento de problema, que son datos internacionales, latinoamericanos, nacionales, la importancia de por qué estén estudiando y determinar justamente su objetivo, pasan justamente a la formulación del problema, ¿no? Y los objetivos que les habíamos mencionado, que era justamente el desglosamiento, el objetivo general, el desglosamiento de los objetivos específicos y la justificación que nosotros tenemos justamente, que puede ser una justificación académica, una justificación, puede ser una justificación de salud pública, una justificación académica, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no?
todo esto es muy importante porque a ustedes les van a pedir titularse con un estudio de preferencia analítico, ¿no? De preferencia, ¿no? Y acá son tesis, bueno, esa fue mi tesis cuando yo fui así pequeño como ustedes, ¿no? Sobre correlación de los hallazgos endoscópicos e histológicos. Esta es otra tesis que lo mandamos a publicar en una Q1, otro de sus compañeros sobre cáncer gástrico, ¿no? Y esta es otra tesis, el curso taller de tesis de factores asociados a cáncer de mama ER2 positivos. Esta es otra tesis sobre el síndrome metabólico y la relación entre la hiperplasia benigna prostática, ¿no? Entonces, esto es para que lo tomen en consideración. Otra vez. Otro tema para complementar, que también es estudiado sobre justamente la pregunta de investigación, es que identificamos un tema, una búsqueda de información, definimos el tema, planteamos el problema general, redactamos las hipótesis, planeamos las metodologías justamente para probar esa hipótesis, obtenemos los datos, analizamos los datos e interpretamos. Entonces es algo creativo, es algo que surge, ¿no? Surge de algún problema que uno puede haber cotidiano, ¿no? ¿Cuál será el tema? Nosotros tenemos que notificar un caso y ver, de preferencia nosotros pedimos que sea de un estudio transversal para arriba, ¿no? ¿Qué consejos debemos tener? Es que en realidad cuando nosotros elegimos un tema de investigación, debe ser interesante, debe ser representativo, debe ser bien delimitado, debe tener una fuente de información clara y establecida, que podemos buscar de los repositorios institucionales, inquietud de la vida diaria, monografía, revistas, enciclopedias, fuentes bibliográficas. Entonces el interés debe ser motivación o información existente y fuentes de información y una idea realizada. Trabajo debe ser final, como les había mencionado, pregunta de examen, ¿no? Y esto es lo que ya les habíamos mencionado justamente de los objetivos. ¿Cuál es la importancia de que ustedes publiquen? Es que ustedes pueden ser investigadores renacidos, ¿no? Y de ahí los pueden invitar a conferencias a nivel nacional. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta en estos últimos 5 minutos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Cristel Vélez Moro. Sí, doctor. Cristel, ¿cuál es tu tema de investigación y con qué doctor estás llevando la práctica? ¿Cuál es mi tema de investigación? Ujú. ¿Y con qué doctor estás llevando tu práctica? Ay, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo el nombre de mi doctora, porque recién es nueva, no me acuerdo, pero Ah, estoy la llevando. doctora Zaida. Ujú. Ya. Y estoy, bueno, hoy día vamos a tener esa clase como tal, Ujú. pero ahorita estoy eligiendo algo con respecto a medicina legal. Ya. ¿Qué te gustaría estudiar sobre medicina legal? Todavía no, o sea, bueno, quiero hacerlo, bueno, un estudio que tenga que ver con provincia, específicamente en la sierra, pero todavía estoy tratando de, ¿cómo se puede decir? Especificarlo, Lo que te porque, recomiendo, sí, es justamente especificar. Cuando hablamos de medicina legal, hay muchas maneras de investigar sobre medicina. ¿Qué quieres ver sobre necropsias, sobre autopsias? ¿Qué quieres ver sobre fallas justamente al momento de identificar esas necropsias, esas autopsias? Em, sobre justamente el certificado de función que se puede hacer a nivel rural. O sea, tienes que definir un tema que te apasione, que te guste, que más o menos sea novedoso y que puedas obtener información sobre ello, ¿no? ujú. Ujú. Si no me equivoco, la doctora Morón creo que es la que les enseña histología y es médico legista. Entonces, acercarte a tu asesor temático para preguntarle, ¿no? ¿Qué podrías estudiar si te gusta esa parte, ¿no? Adelante. Ah, mira. ¿Sí? Ah, ok, Muy doctor, bien. gracias. A ver, otro más. Samantha Cabrera. Sí, doctor. También, Samantha, este, coméntame, ¿cuál es tu tema de investigación y con qué doctor estás? Mi tema de investigación es
si existe relación entre la automedicación y el mayor tiempo transcurrido entre síntomas y la llegada al hospital en pacientes con apendicitis. ¿Síntomas qué? En- Entre los ¿Síntomas? síntomas y ajá, el mayor tiempo transcurrido entre síntomas y llegada al hospital en pacientes con apendicitis. O sea, relación entre la automedicación y que eso conlleva mayor tiempo transcurrido entre síntomas y la llegada al hospital de estos pacientes. Y, o sea, me estás tratando de decir que los que se automedican tienen más síntomas de apendicitis, ¿no? O Bueno, pancreatitis. sí, mayor riesgo de complicación. O, Mm, o bueno, alarga el tiempo entre el inicio de síntomas y la llegada al hospital. Y Inicio de es ahí donde síntomas puede haber en complicaciones. no, ya, lo que tú quieres estudiar es cómo la automedicación es un factor asociado para más o menos enmascarar los síntomas para apendicitis, ¿no? Algo así. Sí, exacto. ¿Ya? ¿Y de qué manera piensas evaluarlo? Ah, tal vez si es que hay una encuesta estandarizada, o si no, consultando a los pacientes algún, los tipos de medicamento que ha consumido, tal vez antibióticos o analgésicos, y, y ver la frecuencia entre los pacientes. Mm, Lo que podrías hacer es plantear como que automedicación como factor asociado para apendicitis complicada, ¿no? Porque se supone que más tiempo pase de los síntomas y signos, esa apendicitis se va a complicar, ¿cierto? Y ahí tú puedes fundamentar que una de las causas por las cuales hay apendicitis complicada es porque enmascara justamente estos síntomas y signos, ¿no? Otra de las Sí, doctor. maneras que tú podrías estudiar es características clínicas asociadas a pacientes con apendicitis que se automedicaron. Entonces, otra cosa que de repente tú pusieras. Entonces, depende de cómo le des el enfoque. ¿Con qué asesor estás? ¿Aló? ¿Aló, Sí, Karen? doctor. ¿Aló? El doctor del turno tarde de lunes. ¿Con el doctor mm, Dante o con la doctora Zaida? Dante, doctor. Ahí ya. Entonces, pregúntale, porque él es un buen investigador sobre eso. Pero más o menos enfócalo de esa manera. ¿Ya? Ya, Está vamos bien, con la doctor. última. Gracias. Ujú. ¿Alguien que quiera que se le ayude? O yo pregunto. Yo, A ver, doctor. Zúñiga, a ver, dime tu tema, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, respecto a eso, es que aún no delimito bien lo que es el tema, porque estaba viendo, o sea, tengo más interés por lo que es la parte de manejo del dolor, pero el dolor crónico, Ujú. no sé si es una buena idea de tema o de pregunta de investigación, una Cualquier tema es muy bueno, solamente depende cómo lo enfoques. Por así, si hablas de manejo de dolor crónico, tú tienes que primero evocarte en qué patología quieres estudiar de dolor crónico. en lo que es el Artritis, dolor ujú, crónico tipo migrañoso, o sea, migraña. Ya, ajá. muy bien. Entonces, tu tema sería entonces sobre migraña. Y más que todo es migraña y dolor, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quieres estudiar de esa cefalea migrañosa? ¿El uso de fármacos de repente? Tenía dos como ideas, que una es en cuanto al tratamiento, o sea, cuál es más efectivo, si un Ya. tratamiento farmacológico o no farmacológico, que sería como alternativos, como terapia u otros, como medicina alternativa. Y la otra Ya, idea, eso.
Era, ¿Y la otra? Sí, sí, adelante. la otra idea es en asociación a mayor tasa de suicidio asociado, o sea, entre suicidio y depresión, porque sí he visto que hay muchos estudios al respecto porque hay casos, entonces no sé si es factible estudiarlo, lo La que cosa es en dónde lo quieres. Esa es la primera pregunta. ¿En dónde vas a tener esa casística? ¿En dónde has pensado aplicarlo? aún no defino eso, doctor. Eso es lo más importante en este caso, pues, porque tú me has dado una muy buena idea, pero es una idea como para ensayo clínico. Entonces, si yo tengo, ok, sobre el manejo del dolor crónico, quiero estudiar sobre cefalea migrañosa y quiero comparar fármacos o fármacos y medicina alternativa, ok, planteo un ensayo clínico. Veo una farmacéutica que me va a financiar, ¿no? Ese estudio, pero tú vas a tener ese financiamiento, no. Probablemente tú vayas a tener que acceder de historias clínicas de un hospital. Entonces, tú quieres estudiar cefalea migrañosa ya, eso generalmente se ve en un consultorio de neurología. Ok, correcto. Entonces, tú lo que tendrías que ver es, no sé si factores asociados a cefalea migrañosa en consultorio de neurología, o no sé cuál es el factor novedoso que te encantaría de repente evaluar, o de repente el nivel de conocimiento sobre cefalea migrañosa, o de repente el uso de medicina alternativa a los que van a consulta de cefalea migrañosa. O sea, tienes que definir bien en dónde vas a obtener tu población, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién es tu asesor? A la doctora Zaida. ¿Ya ves? La doctora Sayo trabaja en varios ensayos clínicos, entonces también le podrías preguntar, ¿no? Bien, Ya. Gracias, doctor. muy bien, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Voy a llamar la lista rápidamente. La segunda lista del día, como les había prometido. Ya a ver. Ayala Guevara, ¿está? Chirino Yataco, ¿está? Doctor, Presente, disculpe, doctor. Ayala Guevara. Ya no. Chirino Yataco, ¿está? Presente, doctor. Caruamaca, ¿está? Sí, doctor, soy delegado. Me puso. Te había puesto falta, no sé por qué. Coyagua, ¿está? Coyagua. Fernández Guayanay. González Orellana. Presente, Gran doctor González. González. Grandes Hidalgo. Regal Vidal. Presente, doctor. Reyes Morales. Presente, doctor. Sánchez Castillo. Vélez Moro. Presente, doctor. Saga. Presente, doctor. ¿Por qué han llegado tarde, chicos? ¿Qué ha pasado? Todos los que llamaban. No figuraba el link, doctor, en donde figuran clases teóricas, no estaba el link de la teoría. Me la pasaron la delegada. Le he puesto el WhatsApp, digo, entonces le he Yo mandado no ahí. estaba en el grupo de la promo, doctor, disculpe, como recién me tengo prueba. Ah, ok, ya bueno, ya. Voy a disculparles a todos por hoy. Ya bueno. Ok, muy bien. Hasta luego, chicos. Doctor, Sí, yo tengo una consulta acerca de mi tema de, de tesis. ¿cuál? Yo estoy, bueno, al inicio tenía la idea de hacer de factores asociados a la procrastinación en estudiantes de medicina humana, sería de mi ciclo de 10.º ciclo, Ujú. pero el doctor con el que estoy llevando, que es el doctor Dante, me dijo que busque un factor. Este, Y entonces lo puse como si fuera asociación entre las redes sociales y la procrastinación en estudiantes de medicina humana de 10.º ciclo. ¿Estaría bien ¿Qué o factor me dijiste? las redes sociales?
Ya, el O uso lo de redes podría, sociales. o lo podría colocar como en general, factores asociados a la procrastinación, o está bien la asociación entre las redes sociales y la procrastinación. Procrastinación es tu variable dependiente. Entonces puedes usar como factores asociados a procrastinación, pero el doctor Darte quiere que lo hagas más específico. Entonces puede ser una encuesta de uso de redes sociales, ¿no? El nivel de consumo de redes sociales asociados a procrastinación, ¿no? También sería un buen tema, ¿no? Ujú. Ya. La cosa es encontrar una encuesta validada sobre eso. Ujú. La encuesta validada tendría que tener las dos o las puedo hacer porque he buscado y he encontrado, por ejemplo, encuesta validada, pero solamente del uso de redes sociales y aparte de procrastinación. ¿Puede ser así o sí tienen que ser estar juntos? ¿Estar juntos en qué sentido? Porque, o sea, no he encontrado como tal el tema de la encuesta de las redes sociales, la asociación con la procrastinación, sino solamente han evaluado las redes sociales en un artículo y en el otro, por ejemplo, acerca de la procrastinación. ¿Puedo coger esas dos encuestas que están validadas? Claro, claro, puedes escoger esas dos. Ujú, Ah, ok, doctor. Gracias. ujú. Ya, muy bien, chicos. Me voy, ha sido un gusto. No sé si la próxima semana tenemos presencial, pero ya toca, creo, ya toca. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor.